El otro día me topé con el concepto de la antibiblioteca y la verdad me pareció algo muy interesante, ya que si eres como yo de los que les gusta la lectura y desde luego también le gusta comprar libros, definitivamente este concepto te va a resonar bastante. El concepto de la antibiblioteca fue acuñado por Nassim Taleb en su libro muy conocido llamado El Cisne Negro, donde de alguna manera Nassim Taleb cuestiona ciertos conocimientos convencionales para verlos de repente desde el otro lado, ¿no? De la otra cara de la moneda, por así decirlo. Y es justamente en este libro que narra como anécdota la historia de un escritor italiano llamado Umberto Eco. Pues en la anécdota nos dice que este escritor tenía una vasta colección de libros, es decir, una biblioteca inmensa de más de 50.000 libros. Y cada vez que amigos, familiares, conocidos iban a visitarlo, pues Umberto Eco dividía a estas personas en dos grupos. El primer grupo, que eran aquellas personas que al ver esta vasta biblioteca, esta vasta colección, solo atinaban a preguntar si realmente había leído todos esos libros. Definitivamente, creo que a nadie nos alcanza la vida para leer más de 50.000 libros. Y pues el otro grupo, que según Umberto Eco era la gran minoría, eran simplemente ese grupo que realmente se dejaban sorprender por esa inmensa cantidad de libros y desde luego por la belleza que se podía ver en esa biblioteca. Es por eso que ahí hay una frase que me gusta muchísimo y que Umberto Eco la decía: es una estupidez creer que tienes que leer todos los libros que compras, igual que es una estupidez criticar a los que compran más libros de los que nunca podrán leer. Hay cosas en la vida de las que siempre debemos tener suministros de sobra, aunque solo usemos una pequeña parte. Y aquí viene lo interesante cuando Nassim Taleb nos habla de la antibiblioteca. Y es que en términos sencillos la antibiblioteca simplemente es esa colección de libros que aún nos falta leer. Y lo interesante aquí viene en el hecho de que Nassim Taleb nos dice que estos libros que nos quedan por leer pueden resultar incluso más valiosos que aquellos que ya hemos leído, porque el ser humano muchas veces se centra solamente en lo que ya conoce y pierde de vista todo lo que podríamos aprender. Y es que Nassim Taleb nos dice que esta antibiblioteca simplemente es ese golpe de humildad que nos hace falta para darnos cuenta que allá afuera hay muchísimo más conocimiento. Es por eso que Nassim Taleb recomienda que sí deberíamos tener libros aún por leer, porque realmente nos da esa posibilidad o esa oportunidad de poder acercarnos a nuestra biblioteca, poder coger un libro y descubrir un nuevo conocimiento. Como lo dice Nassim Taleb en sus propias palabras, es la promesa de un nuevo aprendizaje. Y desde luego que para muchas personas, incluso a mí en algún momento me pasó que ver esa cantidad de libros que aún me falta por leer, pues tiende a frustrarnos un poquito porque sentimos que el tiempo avanza y que probablemente no va a ser el tiempo suficiente como para absorber todo este conocimiento. Sin embargo, es importante que seamos conscientes de que no podemos saberlo todo tampoco y que de repente, dependiendo del proceso, de la etapa en la que nosotros nos encontremos, vamos a recurrir a determinados libros. Y es por eso que cuando entendí justamente esto de que leer no se trata solo de alimentar el ego, tener una biblioteca no se trata solo de decirle al mundo que tienes libros, es que entendí que incluso hay libros que son necesarios leer más de una vez. Y justamente tengo también un video donde te hablo de eso, ¿no? De por qué es importante leer un libro más de una vez. Y también te doy una lista de cuáles son los libros que yo he leído más de una vez. Y desde luego que este concepto me pareció muy interesante, me gustó muchísimo. Y también hay que entender que hay una gran diferencia entre la antibiblioteca y la bibliomanía. Porque Nassim Taleb también nos dice que debemos construir nuestra antibiblioteca en la medida de nuestras posibilidades. Porque cuando esta compra compulsiva de libros, atenta contra nuestra salud, atenta contra nuestra situación económica, ahí es donde se convierte en una bibliomanía.
Desde luego que este trastorno no fue reconocido por ninguna institución de salud, pero existen muchos escritos que hablan de que justamente hubo épocas donde las personas compraban tantos libros incluso al punto de dejar de alimentarse, lo cual sí pues es contraproducente y ya va por el lado contrario de lo que hablábamos de la antibiblioteca. Así que si tú tienes muchos libros todavía por leer en ese estante, en esa librería, pues no te sientas mal, porque justamente eso nos hace recordar que aún hay muchísimo conocimiento por recuperar, aún hay mucho por aprender, hay muchos libros donde podemos sumergirnos, hurgar y desde luego ampliar más nuestra sabiduría. En pocas palabras y citando una vez más a Nassim Taleb, la antibiblioteca es una forma de honrar nuestra curiosidad. Así que ahora te voy a dar 4 consejos que yo considero desde mi punto de vista que son bastante útiles para que puedas construir una buena antibiblioteca. 1. Estos libros deben motivarte. Es decir, siempre que vemos videos, películas o incluso leemos algún artículo o escuchamos algún podcast, probablemente nos vayamos a topar con alguna recomendación de un libro. Y desde luego que si esto te inspira, si esto te motiva, es definitivamente el libro que deberías comprar. Incluso a mí me ha pasado que por ahí vi alguna recomendación y terminé comprando este libro en formato digital para mi Kindle. Sin embargo, después de haber leído este libro en formato digital, me gustó tanto el libro que tuve que buscarlo en formato físico. Y tal es el caso de este libro, ¿no? De La Vía Rápida del Millonario, que desde luego, como siempre voy a decir, el título no le hace honor al contenido, porque parece vendehumo el título, pero créanme, el libro es muy bueno. Entonces es un libro que me gustó tanto que sí, lo busqué en físico y desde luego me gusta que esté en mi biblioteca. El segundo consejo sería que tus libros deben tener variedad. Es importante sí enfocarse probablemente en algún aspecto que tú quieras desarrollar. Sin embargo, también es bueno que tengamos libros que de repente sean de no ficción, como en este caso, y también algunos libros que nos puedan hacer volar la creatividad de alguna manera. Entonces podemos combinar esa parte dura, digamos, con una parte más blanda, más mágica, por así decirlo, y esto también puede hacer que nuestra antibiblioteca esté más enriquecida. Mi tercer consejo sería que estos libros tengan un propósito, es decir, que si estás enfocado en desarrollar alguna habilidad en específico, como de repente educación financiera, el tema de liderazgo, motivación, es importante que también tengas esos libros a la mano, porque no sabes cuándo va a ser necesario recurrir a ellos. Y el cuarto consejo sería que simplemente te dejes llevar por la parte estética. Y eso me pasó, por ejemplo, con este libro llamado La Chica Dragón, que me gustó muchísimo su portada, la parte de la ilustración, incluso que es un libro de tapa dura. Desde luego que ni siquiera tenía conocimiento o idea de qué trata este libro, pero me dejé llevar por la portada y desde luego es un libro que también está en mi antibiblioteca esperando ser leído en algún momento y estoy seguro que me va a sorprender. Así que espero que este concepto de la antibiblioteca te haya parecido interesante como lo fue para mí y de alguna manera me sirve de consuelo, si cabe el término, para entender que todavía hay libros por leer, pero que están esperando ahí con mucho conocimiento de por medio. Hay que ser siempre humildes, el tema de la lectura no sirve solo para alimentar el ego, sino realmente para alimentar lo que tenemos aquí en nuestra mente, es decir, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Nos vemos en otro video.